le ayuda al ejército. Sí, es que se volvió una barbaridad. Pero volvemos a lo mismo. Fíjate lo que la veracidad o la cuestión que pueden tener las redes sociales, los temas virales que se vuelven virales cuando pones algo, publicas algo. La verdad es que esto del internet y de las redes sociales es bárbaro. Es impresionante lo que mueven y lo que se puede hacer en esta población que somos los internautas de todo el mundo. De hecho, bueno, pues ojalá y nos escucharan 1.200.000 personas en la radio, ¿te imaginas? Seguro que hacemos la competencia a lo mejor a la cadena SER. Estaríamos bien. Sí. Hombre, ya nos escuchan cada vez más, pero la verdad es que no llegamos a ser tan importantes como Rubí. Que por cierto, ¿cuándo es el 15 años de Rubí? El 26 de diciembre. 26 de diciembre, claro. Ya, el día de San Esteban. Ya queda poco. En más, todos los que vamos a ir somos catalanes, porque ese día también es fiesta para nosotros. Claro. No, y aparte también pues aprovechar el tirón, ¿no? El 24 Nochebuena, 25 Navidad, 26 cumpleaños de Rubí. Ahí está. Se acabó San Esteban. Es más, ya vamos a quitar el cagané. Y vamos a poner el 15 ¿Habéis años de visto Rubí. el cagané que le han hecho a Trump? No, ¿A Donald Trump? No lo hemos visto. Bueno, pues eso. Ya ves que cada año se ponen ahí las imágenes de gente famosa, como el cagané que se pone en el pesebre. Y pues ya Donald Trump ya está ahí cagando bien bonito. Qué bárbaro, qué cosas. Pues bueno, pues ya vamos a ir acabando nuestro programa de radio de hoy, domingo día 11 de diciembre. Como decimos, ya estamos casi en las puertas de Navidad, en las puertas de esa magia navideña que hablamos al principio, donde todos en el fondo somos un poco niños y recordamos. Yo sé que hay mucha gente que la Navidad le entristece, sobre todo cuando pues ha perdido, falta algún ser querido, algún amigo que todos los años, por desgracia, todos vamos perdiendo en el camino, y que en estos momentos de esta reunión familiar pues se echa mucho de menos, y entonces mucha gente se entristece. Pero yo creo que finalmente, y lo hablamos al principio con Jesús y con Juan Carlos, la Navidad es un día para que la gente comparta, el que todos los que somos adultos nos llegue esa pequeña ilusión, esa pequeña magia navideña, el que volvamos a ser un poco niños, el que podamos de alguna forma perdonar, que lo tendríamos que hacer, como decíamos Juan Carlos antes y demás, todos los días. Pero realmente, si todos los días fueran Navidad, si todos los días fueran el Día del Padre, si todos los días fueran el Día de la Mujer, si todo, pues no habría, caeríamos en la rutina, y habría que invitar el día de no Navidad, el día de no, o sea, sería el día de no. Entonces, realmente yo creo que el sistema que el mundo ha montado de la Navidad, pues yo creo que es un sistema donde la gente, como decíamos al principio, se reúne, mucha gente regresa a su país. Más de 1 millón de españoles que están desplazados por distintos motivos alrededor del mundo intentan ir. Es un momento donde las familias se unen, donde se perdonan muchas cosas y se eliminan las y aparece ese espíritu navideño que nos da, pues eso, nos da la calle, los anuncios, nuestras ciudades donde vivimos, pues se ven claramente adornadas. La verdad que yo sí creo mucho en ese espíritu navideño que a todos, yo creo, como decíamos, nos hace un poquito en esos días, un poquito pues mejores, ¿no? O si no, no sé si mejores personas. No sé, tú ya ¿dónde, que era la única que nos quedaba? ¿Dónde vas a pasar las Navidades? ¿En algún lado en especial? Yo la Navidad la voy a pasar aquí en casa, con la familia de aquí, en México. Ya no me queda familia en España, entonces no me queda más remedio que disfrutarla aquí. Antes sí procuraba, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Lo que tú decías antes, o sea, nuestros seres queridos se van marchando y demás. De cualquier modo, es
La Navidad es algo muy especial, ¿no? A mí me cuesta mucho porque vivo en la zona, ya ves, en la zona de Puerto Vallarta, en esta área, pues es de calorcito y de sol y demás, y me cuesta mucho, siempre me ha costado esa adaptación a la falta de frío, a que no hay nieve, a que no hay que llevar abrigo, ¿no? Que va uno en chancletas y te vas a la playa. Pero bueno, sí, la Navidad es algo especial, nos ha permitido siempre unir no solo familias, sino eso, un poquito del perdón que no manejamos durante el año, no sé por qué, pero no lo manejamos. Es muy divertido porque a la hora de la juntada con la familia, tanto si vas allí y te juntas con los tuyos, como cuando es aquí, da igual, salen a colación historias y peleas que se supone que no deberían estar ahí, pero sí ayudan un poquito al perdón, al olvido, a la explicación, a una serie de cosas, ¿no? O sea, yo creo que sí, la Navidad nos hace mucho más bien que mal. Pues ojalá y que esta Navidad, estas fiestas que empiezan ahora y que de una u otra forma todos celebramos a nuestra manera, como decíamos al principio, quien tiene críos pequeños pues es más cercana porque los niños la viven de otra manera. Y ahí aparece el espíritu de niño que tenemos, que yo creo que nunca se debe de dejar, aunque tengamos 100 años, debemos tener algo de niños para continuar con ese espíritu navideño, que aunque a lo mejor se ha inventado, a lo mejor sean las grandes marcas quien lo ha hecho, pero al final tiene un fin común, que es, como decía el profesor Jesús, aparte de regalar, lo bien que te sientes regalando, lo bien que haces, o sea, el que recibe, el que da, es un intercambio mutuo de afectividad, de emoción, que también es una forma de decirle sin decirlo a tu familia: estoy aquí, te quiero, estamos juntos nuevamente, nos reunimos toda la familia, pues hacer una comida que probablemente a lo mejor el año que viene falte alguien en esa mesa, y es importante que todos los años podamos estar cerca de los nuestros y que estemos en casa, como decía la canción que hemos puesto antes de Rafael, en casa en Navidad, ¿no? Yo creo que yo creo que la Navidad tiene un algo de magia que ninguno de nosotros queremos dejar perder. Nos permitió estar en esa magia cuando éramos pequeñitos, y que no queremos que se nos escape. Yo estoy convencida de que la Navidad tiene magia. Tiene magia, y además yo creo que aparte de tener magia, yo creo que lo más importante es que todos los seres humanos, que lo hablamos también, decíamos de dónde viene, de la parte pagana, no de la religiosa, que al final todos los seres humanos, sea cual sea su creencia, su religión, su forma, al final un porcentaje muy alto de ciudadanos de este planeta nos juntamos a celebrar una fiesta que empezó siendo religiosa, pero que hoy en día ya es una fiesta, pues que vuelvo a insistir, que está a lo mejor alimentada por los centros o las cadenas comerciales o las grandes marcas, o que el señor Papá Noel es una imagen de Coca-Cola, todo lo que queramos, pero esa Navidad la hemos hecho nuestra, hemos conseguido que bueno, pues que de alguna forma pues la Navidad nos toque a todos, aparte de la lotería, ojalá nos tocara a todos, pero sí que Oye, vamos a hacer este año, ya no, y estamos todavía a tiempo, vamos a hacer este año jugada de la lotería a través de la fundación, ¿o no? Podríamos hacerlo, pasa que habría que... A mí sí me gustaría, porque pues vaya, es divertido, ¿no? O sea, estar metido en la lotería de España... Bueno, aunque pues, sea con un poquito. Claro, yo mira, este año pues, madre, no lo he propuesto. Llegar el día 22 y que estés en el nervio. Hombre, pues este año no lo he propuesto,
Pero sí. Pues proponlo, nene. Pues adelante, ayudarme. Yo. Venga, pues, vamos a hacerlo, ¿no? Mirar a ver cuánta gente quiere participar y a ver cómo hacemos porque ya casi no hay lotería de Navidad en España. Habría que hacerlo. Bueno, da igual, digo, la bruja de oro no la encontraremos, pero en algún pueblo todavía sí. Sí, no, y se puede comprar. Sí, claro, sería fantástico. Pues claro que sí, ya. Tomo la palabra y ahí vamos a hacerlo, lo de la Navidad. Bueno, pues ya son las 10 de la noche, es una hora ya para despedirnos en esta radio de Casa de España. Juan Carlos, buenas noches y como siempre muchas gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, gracias a vosotros por invitarme y a todos los oyentes por escucharme. Claro. Y también me despido antes diciendo que acaban de pasar por aquí una comparsa con la procesión de la Virgen de Guadalupe. Tenemos que decir también a nuestros descendientes de fuera de México que mañana aquí en México es la Virgen de Guadalupe. Claro, mañana es el día de la Guadalupana, mi querido Juan Carlos. Exactamente, sí. Hablaremos. Ahora mismo está pasando Así por se aquí celebra con procesiones, todo el mundo va de rodillas hasta la basílica. Claro. Hablaremos con de gente eso. bailando y con espadas. Sí, así es. Hablaremos de eso en el próximo programa. En el próximo programa, Juan Carlos, hablaremos de para lo que significa para México la Virgen de Guadalupe y para mucha gente. Bueno, por lo dicho, Santi, muchas gracias y hasta el próximo viernes, ¿no? Que estamos ahí en contacto. Y Yayita, pues no te pierdas tanto. Ahí nos estamos escuchando, hablando la próxima semana. Y como dice nuestro querido Rafael, ven a mi casa esta Navidad, ir a vuestras casas esta Navidad, porque la Navidad creo que es algo importante, que solo pasa una vez al año y que une a las familias, a los amigos y también a los enemigos. Buenas noches. Quien les habló, José María Benarroch, y a los controles Chema Pamundi. Nos vemos el próximo viernes y nos escuchamos. De pensar, tú que esta noche no puedes dejar de recordar. Quiero que sepas que aquí en mi mesa para ti tengo un lugar. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Tú que recuerdas quizá a tu madre o a un hijo que no está. Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará. No vayas solo por esas calles queriéndote aturdir. Ven con nosotros y a nuestro lado intenta sonreír. Por eso hay muchas cosas más. Ven a mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas. Son las 10 de la noche.